Los alumnos del sexto semestre del Cebeta 22 abordaron la lectura del Decamerón de Giovanni Boccaccio. Aunque se debía leer solamente la primera novela, el evento global de la obra, La Peste Negra, les hizo comparar ambos contextos entre pandemias. Bienvenidos sean a esta sección llamada La Wicana de los Libros. Les habla la encargada de este proyecto, Fernanda Michelle Hernández Ruiz. Esto está hecho con el propósito de hablar de libros de literatura, sus orígenes, interpretaciones que tenemos como lectores, entre otros. Este es el capítulo 3, Vivir en tiempos de pandemia. El libro que estaremos abordando será El Decamerón. Es una obra literaria escrita entre 1351 y 1353. Está escrito por Giovanni Boccaccio. Narra la historia desde la época de la peste bubónica, o también conocida como peste negra, donde la ciudad de Florencia se vio afectada, por lo que un grupo de jóvenes de la alta sociedad, conformado por 7 mujeres y 3 hombres, huyen para de esta manera evitar infectarse, donde en 10 días cada uno nos narra un cuento. En este podcast no abarcaremos o daremos una interpretación a los relatos que aparecen en la historia, sino más bien tomaremos como tema central la peste. Como desde la perspectiva de Boccaccio, la población de Florencia pudo enfrentar la situación, y haremos además una pequeña comparativa con la actualidad, cómo la actitud que tuvieron estas personas pudo enfrentar la peste bubónica. Este pensamiento puede ser similar a lo que enfrentamos hoy en día con el brote de COVID-19. Partiremos desde la primera jornada, donde ya se nos advierte de la situación, explicando que en 1348 llegó la peste, también dándonos a entender que llegó desde el oriente. Esto es un poco curioso porque la enfermedad que estamos enfrentando hoy en la actualidad, que es el COVID-19, pues también provino de un país oriental, que en este caso es China. Para, en fin, los chinos trayéndonos enfermedades mortales por comerse todo lo que se mueva. Además nos habla de cómo los enfermos sufrían de diferentes síntomas, como cuerpos extraños y bultos. Como era de esperarse, pues la sociedad empezó a entrar en desesperación, y pues la situación cada vez empeoraba. Podían encontrar personas muertas en la calle, animales que se comían la carne de estos muertos, y pues ellos también terminaban enfermando. Familias rotas, personas abandonadas, y pues una realidad muy cruda para afrontar, y más en esos tiempos. Muchos terminaron huyendo, abandonando su suerte a familiares que estaban enfermos, y algunas personas de la alta sociedad pues tomaban a otras que eran de bajos recursos o inferiores a ellos, para tomarlos como servidores o esclavos para que se hicieran cargo de ellos, pues sin importarles que pusieran en juego su vida y la vida de terceros. Aunque esto nos parezca algo súper crudo y de terror, pues esta situación sí pasó en nuestra realidad. Y cómo esto, pues este pensamiento, toda esta situación puede ser similar al tiempo en que estamos viviendo en nuestra actualidad, que es la llegada de la pandemia de COVID-19. Y cómo el pensamiento y el actuar de la sociedad pues no ha cambiado mucho. Se pueden preguntar cómo puede persistir esta forma tan inhumana de confrontar un problema, y pues es muy fácil. Los humanos siempre hemos pensado en nosotros mismos. A pesar de que hemos evolucionado, se ha quedado el lema que dicen: sobrevive el que es más fuerte. En este caso, pues podemos tomarlo como el que tenga más privilegio, pues es el que más sobrevive, ¿no? El que más tiene comodidad. Gracias a la pandemia, muchas personas han tenido que dejar su trabajo, ya sea porque el área en el que trabajan pues es de alto riesgo para su salud. No hay un distanciamiento social para evitar que se contagien, o pues por diferentes situaciones como la falta de ingresos, por lo que ya no pueden seguir, las empresas ya no pueden seguir costeándole su sueldo. Por estas cuestiones a veces son
son invisibles para nosotros, ya que como esta no es nuestra situación, pues no nos preocupa o no nos pone en tela de juicio si los demás logran sobrevivir o no. Quiero recordar una parte que viene en la narración, que es como las personas seguían teniendo su vida normal, como si la peste no existiera. Caminaban y esquivaban los cuerpos mientras que tomaban flores y hierbas para evitar que el olor al cuerpo descompuesto pues llegara a inhalarlo. Casi parecido a nuestra realidad, no de una forma tan literal, pero hay 1% de la población que sigue sin creer que el COVID existe, por lo que siguen disfrutando de su vida como normalmente lo haríamos, siendo como consecuencia de que contraigan la enfermedad. En la actualidad pues existen las personas que sienten los síntomas de esta enfermedad, pero hay otro por ciento que no sienten estos síntomas, que son las personas asintomáticas. Y pues, entonces si llega una persona que no cree en esta enfermedad y termina siendo asintomática, pues sigue conviviendo con personas cercanas y pues llega a esparcir este virus. Y como consecuencia pues tendríamos la muerte de alguien cercano a él o a alguien ajeno. En casos menos severos pues llega la hospitalización. Aunque este también es un factor que nos está afectando considerablemente, ya que al inicio de esta pandemia pues los hospitales estuvieron colapsando por casos de COVID, no había camillas, no había equipos de medicina, doctores y enfermeras trabajaban sin descanso todos los días porque las personas cada vez empeoraban. Muchos dieron su vida por cuidar de los demás, un claro ejemplo de que el ser humano pues es muy hipócrita. Nunca vimos esto, a pesar de que pues la tecnología ahorita está siendo algo muy avanzado, algo que tenemos desde siempre, pues a pesar de estar estas noticias a nuestro alcance, pues aún así no les damos la importancia que deberíamos. No vemos el esfuerzo que estas personas pusieron para tratar de mitigar la situación, mientras que otros viven como si no pasara nada, sin llevar la carga de que miles de personas están muriendo por la culpa de su ignorancia. Ya hemos pasado un año en este encierro eterno en el que no se le ve fin. Solamente nos ha dejado pues familias rotas, problemas y lo más crudo, no sabemos sobrevivir como sociedad. El COVID nos ha dejado ver la peor cara de las personas. Tal como en esta historia, pues la gente no toma conciencia. El ser humano sigue viendo por su propia comodidad y por su propia seguridad, a pesar de que los tiempos han cambiado, pero el pensamiento pues sigue intacto. Somos unas personas un tanto hipócritas, aunque no lo queramos ver así y aunque tratemos de cambiar, pues hay situaciones en las que aún así pues nuestra naturaleza sigue saliendo, porque pues es algo que fuimos normalizando mucho. Bien, a pesar de que haya sido una interpretación algo profunda y con cierta tristeza, pues espero que haya sido de su agrado y que podamos cambiar este pensamiento y que estas situaciones que nos están rodeando pues nos pongan a pensar un poquito de cómo podemos afrontarlo de una mejor manera, de no ver esta cara tan fea que estamos viendo de la sociedad, que somos unas personas pues que no se preocupan mucho por los demás. Bien, hasta aquí yo me despido y espero que les haya gustado esta interpretación que le vimos a el Decamerón. El Decameron. Sobra decir que esta lectura hasta ahora ha sido la que más me ha gustado. Simplemente desde que la comencé a leer me di cuenta de que tenía una, una lectura satisfactoria, sabía que me iba a gustar. No fue algo difícil de leer, no se me complicó. Es más, soy mucho de creer que si el inicio de un libro no te gusta, no vas a disfrutar el resto. Entonces, con las lecturas pasadas que usted, profesor, nos puso, había ciertas cosas en las que no podía leerlas, no los hacía con el disfrute de tomar esa lectura. No me malinterprete, yo soy una persona que lee muchísimo.
fácil leo más de 3 horas diarias, pero esas lecturas, como las veo forzadas, no son de mi gusto. Nunca, no las leía con las ganas que se debería. Pero este en particular me gustó bastante. No sé si ya usted tenía planeado ponernos esta lectura desde antes y ya había pasado con grupos pasados, o si simplemente es una gran ironía que quedará específicamente con la pandemia que ahora estamos pasando. Porque se debe recalcar que hay muchas similitudes, aunque jamás será una pandemia tan exagerada como la que pasó en la peste. No hay tantas muertes, tampoco quedó tan abarrotada. Sí hay ciertas cosas que son muy similares. Una frase en específico que aparece en la lectura, que es, y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos, de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban. He de decir que la pandemia que ahora tenemos se sigue traspasando por gente irresponsable o gente que simplemente por necesidad de salir ay, se contagian, se siguen viendo, se siguen atreviendo a mantener contacto con las demás personas. Pero bueno, resulta que ya me estoy saliendo un poco del tema principal, que es esta lectura. Como anteriormente mencioné, es una lectura muy fácil de comprender a lectores apasionados, se podría decir. Pero algo que me sorprendió bastante fueron las narraciones, el cómo cambiaba de un narrador a otro. Primeramente se comenzó, no recuerdo bien, con un narrador extraño, no se dio nombre en sí. Luego comenzó con las damiselas, donde explícito dijo estaban frente a ella, frente a él en una catedral, si no me malinterpreto. Las describió por completo y de un momento a otro, ya quien estaba narrando la historia era la primera dama, que al final se le conoce como la reina. Pero es que es un cambio que en verdad no tomé en cuenta hasta que empezó ya la narración de Pánfilo, o ya la historia como comienza de él. Es algo que me fascinó mucho porque según yo soy mucho de tomar atención en esos detalles, pero en esta ocasión sí no presté la suficiente atención para darme cuenta. Otra cosa que me gustó bastante es la forma en la que describió la peste, porque aunque ya es un tema muy recurrente que todos en algún momento se llega a mencionar o se nos llega a platicar, nunca se había dado el tiempo, bueno, en mi caso, de investigarlo, de saber qué tan fuerte había sido, y en esta lectura se da a conocer qué tan fuerte fue, en realidad, qué tanto afectó a la humanidad. Porque yo sabía que había habido millones de muertes, que afectó demasiado económica, cultural, en todos los sentidos, pero wow, fue en muy pocas páginas las que en verdad me cambió por completo la perspectiva que tenía acerca de la peste. El cómo narró de los puercos, el cómo se abalanzaron sobre un cuerpo. O sea, los cuerpos caían en la calle, a media calle, en casas, el olor, la descripción, vecinos, el cómo ya no importaban las categorías sociales. Al inicio sí se daba de todo, como en cualquier cosa, que se diferenciaban, cada persona trataba de ligarse a la suya. Al último ya eso no importaba, ya simplemente era tanta la muerte que ya nadie prestaba atención si eras millonario, si eras rico, si eras de lo que sea. Es algo que me sorprendió bastante porque ni siquiera lo había pensado. Y en verdad fue algo fascinante de saber, bueno, de entender mayormente. Ahora, hablando de la lectura de Pánfilo, bueno, y del texto en sí, me doy cuenta que está tomando mucho en cuenta la palabra de Dios y, y las acciones. Y hasta la fecha de hoy estamos muy recurrentes a decir gracias a Dios, esto por Dios, darnos todo a Dios. Entonces, pero esto ya es un método de mí,
Un comentario mío. Creo que las personas solamente meten a Dios cuando algo bueno pasa después de lo malo. Como en esta pandemia, personalmente en mi familia, estuvimos mal económicamente por un tiempo y mis papás siempre decían, gracias a Dios por tal dinero que nos llegó, pero nunca decían, ay, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué me está faltando el dinero? ¿Por qué esto? O sea, no, siempre decían gracias cuando algo bueno pasaba, pero de lo malo, Dios ahí sí nunca se metía, Dios nunca tuvo que ver si algo malo pasaba. Y esto es lo que está pasando en la historia que dio Pam y lo que escribió. Porque las acciones que daba el protagonista no fueron buenas, fueron ciertamente erróneas, pero al final se daba de que cometió el error y y se remedió, por así decirlo, en nombre de Dios. Para la época se toma en cuenta que estaba mucho más fuerte la creencia, pero me sorprende que a pesar de eso, o sea, hay cosas que siguen intactas, que se siguen mencionando, que se siguen haciendo. Y es que de verdad, wow, esta lectura me encantó demasiado. De verdad, y que creo, o por no decir que estoy segura, la voy a continuar porque de verdad me gustó. No es una lectura por simplemente por decírselo a usted. Estoy segura que usted sabe que tan sincera soy con este tipo de cosas, pero en verdad esta sí me encantó. Y se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Creo que la voy a continuar aún así no tenga nada que ver con su materia, pero hasta el momento ha sido la que más me ha gustado en todo el ciclo escolar que años anteriores que usted me dio o en cualquier otra materia que nos hayan puesto a leer algo, ha sido mi favorita hasta ahora. Y pues un agradecimiento a usted por haberme mostrado una nueva lecturas, porque estas jamás fueron mis gustos en lectura. Pero igual se le agradece. Y pues en sí ese sería mi comentario. Me gustó mucho la narración, el lenguaje, la explicación. Todo en sí me fascinó. Y espero que no sea la última lectura así de usted que me llegue a gustar. Hola, mi nombre es Rosamer y bienvenidos a mi podcast, nombrado de forma completamente pretenciosa. Miguel me obligó a leer un libro y ahora tengo que hacer un podcast. Episodio número 2, la crudeza del mundo real y el refugio en la fe. Este es probablemente el único podcast realmente serio que he hecho en esta serie de podcasts, pero bueno, es otra forma de acercarme a esta historia. Un pequeño disclaimer, este texto me chocó muchísimo, me hizo voltear los ojos 1000 veces y es algo que ya me venía yo pensando que iba a pasar desde que hizo un comentario el profe Miguel sobre que tenemos que separar, como que tenemos que pensar en la época y que estos textos están hechos en ese contexto. Entonces quiero hablar un poco de la brecha generacional que yo tengo con la obra y principalmente con la representación de los personajes femeninos, que es algo que yo creo que sigo criticando y creo que, bueno, sigo criticando, seguimos criticando todos a día de hoy. Entonces creo que me parece un buen momento para hablar de lo mal representados que están. Y yo entiendo, o sea, me van a estar regañando porque yo sé que no puedo medir con la misma vara. O sea, si yo hubiera estado en ese tiempo probablemente pensaría igual y haría muchas de las acciones que se cometieron, pero yo creo que criticar el pasado siempre va a ser una forma para avanzar y entender el presente y, y solucionar problemas, ¿no? Yo creo que así funciona, ¿no? Y eso no me gustó esta idea, y más al principio porque después no lo sentí tanto ya en la obra en sí, pero pues yo me leí todo el intro y sentía esta necesidad de proyectar a las mujeres eh, como que no se podían llevar bien entre sí, como que no podían ser líderes. De nuevo, lo entiendo, pero se me hace interesante hablar justo de esta brecha generacional que me hizo voltear los ojos. No se imaginan cuántas veces. Muchas. Ok, ya pasando a eso, el contexto anterior a la novela. ¿Por qué me gustó más que la novela en sí? Eh, quiero destacar, y creo que es lo que más me gustó de toda esta parte, es la crudeza. La crudeza es algo que me encanta a mí siempre
Y justo en estas partes se siente muchísimo. Hablan de la muerte como algo serio, como algo real. Y yo lo veía y yo lo leía y muchas frases me pusieron la piel chinita de... Porque justo, y Fer va a hablar de esto en su podcast, de lo parecido que es a la realidad que estamos viviendo ahora con la pandemia. Y obviamente, pues muchísimo peor porque eh, no había suficientes insumos, no había suficientes conocimientos pues para avanzar lo que hemos avanzado y para entender lo que entendemos ahora de este tipo de cosas. Pero, no sé, y justo por eso lo sentí tan real. Y quiero destacar como una que otra frase que me gustó mucho. Una que otra no tiene necesariamente que ver con eso, pero bueno, la primera, y así como el final de la alegría suele ser el dolor, las miserias se terminan con el gozo que la sigue, que es una frase que a mí me encantó y siento que refleja muy bien las altas y bajas que hay en la vida de las personas y creo que es algo que sin importar la generación, o sea, que es algo que no importa si eres de fe o no, como que todos entendemos esta frase muy similar. Y siento que es de las únicas que no cambiaría de generación a generación. Porque siempre, aunque seas de fe, ¿no? Siempre entiendes que hay momentos en los que vas a estar bien y momentos en los que vas a estar mal y ninguno es realmente fijo. Después, y esta yo creo que es mi frase favorita, cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de gentes, de señores y de damas, quedaron vacías hasta del menor infante. O cuántos memorables linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quien no otros que Galeno, Hipócrates y Esculapio hubiesen juzgado sanísimos. Desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Uf, yo siento que esta frase refleja muy bien la fragilidad de la vida humana y al menos es un miedo que yo tengo y no sé si todos tienen, pero como este sentimiento de no ser recordado. En esta parte también abarcan mucho que había gente que no tenía a sus seres queridos a un lado, que había gente que nadie lloraba por ellos y yo creo que es algo, o sea, es algo profundo. Yo lo pienso y a mí estas frases me pusieron la piel chinita. Después tenemos, y esto es, ok, esto es cuando Pampinia está dando su discurso, pues para poner en contexto, porque estas frases en contexto tienen muchísimo más, las voy a leer todas seguidas para pasar ya a la novela en sí. Y no otra cosa oímos, sino los tales son muertos y los otros tales están muriendo. Y si hubiera quien pudiese hacerlo, por todas partes oiríamos dolorosos llantos. Y si a nuestras casas volvemos, no sé si a vosotras como a mí os sucede. Yo, de mucha familia, no encontrando otra persona en ella que a mi criada, empavorezco y siento que se me erizan los cabellos. Y me parece, donde quiera que voy yo me quedo, ver la sombra de los que han fallecido, y no con aquellos rostros que solían, sino con un aspecto horrible, no sé en dónde, extrañamente adquirido, espantarme. Estas frases yo creo que representan muy bien la soledad que sentían y por eso como este sentimiento que todas compartían y por eso todas le aplauden este razonamiento de ella porque todas viven lo mismo, todas sienten la pérdida de sus seres queridos y bueno, pues como están proyectadas por la época, lo entiendo, por la época como mujeres que necesitan de un hombre, como de una guía. Yo al menos sí lo puedo comprender, ¿no? Como persona joven que necesita de la guía de sus padres y de otras personas, me pongo en sus zapatos, ¿no? Siento que puedo ponerme empático sobre eso porque lo puedo sentir totalmente. Y última frase, y recordad que no desdice de nosotras irnos honestamente, cuando gran parte de los otros deshonestamente se quedan. ¡Pum! O sea, mic drop. Me parece increíble, me parece una frase total que el momento en que está hecha estoy bien. De hecho, me parece, en el contexto, supongo que para el tiempo, bastante feminista, ¿no? Como juzgarlas a ellas por irse, por deshonrarse cuando todos los que se han quedado realmente no están haciendo mucho tampoco. Muy cool.
Estas son frases, de nuevo, como conclusión, la crudeza dentro del texto me parece que está muy bien lograda. Hablo del texto de El Principio, antes de que empiece la novela. Yo lo leí, después me dijeron que no tenía que leerlo, pero qué bueno que lo hice porque si no me hubiera parecido, y esa es mi opinión, la verdad me hubiera aburrido un poco solamente leer la novela siguiente, como que no tener un contexto por el que se está contando esta obra, me hubiera parecido muchísimo peor de lo que me pareció. Ahora pasamos a la primera novela de esta compilación de novelas. El señor Separello engaña a un santo fraile con una falsa confesión y muere después. Y habiendo sido un hombre malvado en esta vida, es muerto, reputado por santo y llamado San Ciapleto. San Ciapeleto, perdón, soy disléxico. La fragilidad de las creencias humanas, que yo creo que es lo que más rescato de todo de toda la novela, y que yo creo que es por donde va la cosa, ¿no? Cuando están contando, me parece que es Pánfilo el que cuenta esto, habla de que lo frágil no es Dios, porque Dios es muy diferente a lo que los humanos creen, y me parece algo que aunque yo no creo en Dios ni nada por el estilo, yo puedo sentirlo totalmente porque las creencias humanas son súper frágiles. Solamente pensar en todas las cosas que han cambiado entre las Biblias, todas las diferencias y las similitudes entre religiones, para la persona que cuenta este texto no tienen que ver con el Dios real, ¿no? Aquí nos presentan hacia Peleto, Separelo, perdón, es que no sé leerlo, pero a Separelo, que, que fue una persona horrible, que fue una horrible persona que, y que al final terminaron alabando porque nadie conocía realmente su historia y simplemente aceptaron lo que había dicho sin preguntar antes, sin cuestionarse nada, ¿no? Y se me hace una crítica bastante fuerte para el tiempo que esto fue escrito. Yo, la verdad, mis 10 a esa parte de la crítica. Sin embargo, sí extraño mucho la crudeza del principio del texto, toda esta historia, incluso ellos yéndose a este lugar, a estas montañas y como que tratando como de vivir sus vidas padres sin el sufrimiento que había en la ciudad. Toda esa parte, la verdad es que la disfruté mucho. Muchas líneas me pusieron la piel chinita y extrañé un poco eso en este texto porque sentía que no estaba encajando con lo otro, pero puedo apreciar también eso. También como, también entiendo que al final pues son novelas distintas, yo supongo que cada una tendrá un, un enfoque distinto, pero este en específico eh, quizá lo hubiera mantenido un tono más serio, no sé. Eso es solamente mi opinión al final. Yo tampoco creo que esté mal hecho, yo creo que está muy bien hecha para lo que quiere contar, que yo sigo creyendo que es, y aquí lo puse en mi guión, la fragilidad de las creencias humanas. Eso. Y también quiero unir la fragilidad de las creencias humanas a, a todo el contexto anterior y por eso es más importante haberlo leído antes de esto, porque ellos hablan de la peste como la ira de Dios. Y me sorprendió mucho que hablaran de la ira de Dios como algo cool, como algo padre, como escarmentar a la humanidad por todo lo que había hecho, ¿no? Y por eso puse de título La crudeza del mundo real, el refugio en la fe, porque aún en una situación horrible y desesperanzadora que al menos a mí me hubiera roto totalmente, encuentran en la fe un alivio, ¿no? Y si bien no es el alivio de sanar, es el alivio de saber que de alguna forma te mereces lo que está pasando y que Dios te va a encontrar una forma nueva, o sea, una forma para darte algo mejor o no, yo qué sé, se me hace como algo bastante, al menos a mí me llegó bastante que se refugiaran tanto en la fe. Yo concluiría eso. No es probablemente la novela en sí la que menos me gusta y también es en la que estoy más separado en creencias porque esta habla mucho de religión y todo eso y la verdad es que yo estoy muy alejado. Igual es por eso que no logro como empatizar tanto con la novela en sí, pero creo que puedo rescatar varias cosas que las mencioné anteriormente. Y pues eso, gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que lleva por nombre Literatura Interesante. Mi nombre es Eunice Elizabeth Arispe Montoya y esta tarde les voy a hablar acerca de
el Decamerón. Voy a hablar un poco acerca de un apartado que lleva por nombre Primera Jornada y posterior a esto voy a hablar acerca de la primera novela que viene en este libro. Bueno, en la primera jornada podemos ver que habla sobre una peste que hay en una ciudad. Pues esto yo más que nada creo que, o sea, bueno, porque esta peste habla acerca pues sí, o sea, de que era algo que le pasaba a muchas personas en ese tiempo y era muy contagioso. Entonces, las personas pues trataban de alejarse de las personas que estuvieran enfermas para no contagiarse ellos. Así fueran sus propios hijos, sus papás, sus hermanos, sus familiares, sus amigos. Ellos se alejaban para no ser contagiados. Esto pues yo más que nada lo asocio con lo que está pasando hoy en día, con lo del coronavirus. Creo que esto bueno, más que nada la pandemia, la gente pues obviamente si sabemos que alguien está enferma, tratamos de alejarnos de ella, de no estar cerca y así. Entonces, bueno, aunque comparando un poco, ¿verdad? También porque pues nosotros, por ejemplo, si mis papás están enfermos, yo no puedo abandonarlos e irme así como lo hacían en esta historia. Pues más que nada, o sea, yo lo comparé con esto, con lo que es pues lo de la pandemia. Em, y pues así creo que hay, o sea, bueno, hay mucha gente en estos tiempos que se lo tomó muy, pues sí, o sea, muy en serio, o sea, de que alejarse de todos. Incluso hubo un tiempo cuando estuvo muy fuerte la pandemia en estos tiempos que la gente pues no quería salir a ningún lado. En muchos lugares incluso se llegó a suicidar gente por el aislamiento que estaba pasando en ese tiempo. Creo que ahorita pues ya no estamos en ese tiempo, ¿verdad? De que ya no está tan fuerte el virus, los contagios, y pues creo que en parte pues ha mejorado, ¿verdad? Pero en este tiempo, o sea, en lo del tiempo de la historia, creo que pues la gente sí, para protegerse ellos mismos, todos, o sea, todos pensaban en su bien, nada más en estar bien ellos, y pues ellos huían de la gente que estaba enferma para no ser contagiados, porque esta enfermedad se podía contagiar de cualquier modo. O sea, si tocabas algo que el enfermo había tocado, tú ya prácticamente ya estabas contagiado también. Em, bueno, y pues esta parte, pues yo la asocié así a lo que hoy en día estamos viviendo. Bueno, porque pues también la parte en esta historia, en lo de primera jornada, viene también, habla sobre 6 mujeres, creo que eran 6 mujeres, y unos hombres también, pues que se iban, algo así, no entendí muy bien ese punto, pero yo más que nada en esta parte me centré en lo de la peste, o sea, porque era algo que me recordó mucho a lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, pues para continuar, lo de la novela primera hablaba pues sobre un museo, ¿verdad? Que pues mm, era una persona malvada en su vida, o sea, en su vida diaria él era una persona malvada y ya pues como conforme pasa la historia, perdón, él pues al final está enfermo un, y un fraile va y lo confiesa, o sea, porque pues él también decía que, pues no, o sea, que él no, pues sí, o sea, que él nunca había estado cerca de Dios. Entonces, em, pues ya cuando el fraile lo empieza a confesar, pues le empieza a decir sus pecados, ¿verdad? Los que supuestamente para él eran pecados, lo que él había hecho. Y pues el fraile se da cuenta de que en realidad pues no eran pecados muy, muy graves. En realidad pues el Señor había sido en realidad una persona pues muy santa, ¿verdad? En su vida.
aunque era pues considerado como una persona mala. Al final pues ya muere él y todo, pero eh, el Señor se quedó como un santo, ¿verdad? Frente a la demás gente, porque pues había sido una persona, como lo dije, santa. Em, y pues con esta historia, pues yo creo que podemos ver más que nada, pues que cualquier, o sea, por ejemplo, en esta historia nos menciona muchas veces de que el fraile le dice al Señor que es, o sea, que cualquier, por ejemplo, bueno, yo entendí así, que cualquier pecado que cometieras, si tú estás verdaderamente arrepentido, Dios te lo puede perdonar. Y pues en mi experiencia como cristiana, cristiana bautista, puedo, pues sí, o sea, muchas veces pues en la Biblia podemos encontrar eso que dice, o sea, de que pues sí, o sea, si nosotros verdaderamente venimos con un corazón arrepentido, podemos ser perdonados por Dios, cualquier pecado que sea. Em, pero pues, como lo repito, o sea, tiene que ser verdaderamente con ese arrepentimiento y esa fe de que Dios nos va a perdonar. Nunca tener miedo de acercarnos a Dios, por más pecados que hayamos cometido en nuestra vida, pues nosotros podemos ser perdonados por Dios y tener una vida tranquila, sin tener esa conciencia y el remordimiento de que cometimos pecados en algún momento. Y pues más que nada, pues es lo que yo entendí en esta historia, o sea, porque pues al final en la historia, como lo dije, se quedó como un santo frente a las demás personas y la gente iba y le dejaba como peticiones o algo así para que fueran enviadas a Dios mediante el santo que era el Señor. Pero bueno, como lo digo, como en mi experiencia como cristiana, nosotros pues no creemos realmente en los santos, ¿verdad? Nosotros más que nada confiamos en Dios nada más, creemos en Dios. Y pues nosotros lo hacemos pues mediante una oración, que es pedirle pues todas las peticiones que tengamos, todas nuestras necesidades se las pedimos a Dios directamente mediante una oración. Pero en este caso creo que se centró más en lo de los santos, ¿verdad? Que era, pues sí, que Dios, o sea, la gente iba y pedía al santo que se lo pidiera a Dios. Eh, pero pues en realidad nosotros, bueno, o sea, en mi experiencia yo creo y por lo que nos han enseñado en nuestra doctrina, es que pues más que nada pedir directamente a Dios sin, porque pues si vienes realmente con un corazón arrepentido, nosotros podemos hablar directamente con Dios y Dios nos va a cumplir esas peticiones que tengamos. Y pues igual, o sea, puede haber ciertos puntos de vista diferentes a los míos, pero como lo digo, como mi experiencia como cristiana, este es el punto que yo tengo. Em, Puede haber gente que no cree realmente en Dios, puede haber gente que no cree en los santos, puede haber gente, o sea, que cree en los dos, o así sucesivamente, o sea, puede haber diferentes puntos. Em, y pues nada, creo que esto sería todo. Em, Aparte de esta novela, hay más novelas en este libro y pues se los recomiendo porque la verdad está muy interesante la forma en que te platica la historia y los diálogos que se presentan aquí. Y pues nada, creo que sería todo. Nos vemos en el siguiente podcast y muchas gracias por escucharme.